Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, llegamos a la cumbre del Sneffels. Antes de refugiarnos en el interior del cráter, pude ver el sol de medianoche que proyectaba sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies. Dimos cuenta de la cena rápidamente y nos instalamos lo mejor que pudimos. La cama era dura y las condiciones poco acogedoras, pero logré dormir de un tirón y ni siquiera soñé. Al día siguiente nos despertó un sol espléndido. Desde la cima se dominaba la mayor parte de la isla. Veía los valles, los lagos y los precipicios diminutos abajo a mis pies. A la derecha, glaciares y picos humeantes, y al oeste, Groenlandia en medio de la bruma. ¿Estás listo, Axel? Sí. Entonces, descendamos.